Che, mirá cómo comés las facturas. Callate, envidioso. Imagínate Están que estás en Buenos buenísimas. Aires, en Che. un bar de San Telmo. Dos amigos comparten unas facturas y un café con leche. Uno de ellos se acerca al otro y le dice, «Che, ¿viste el partido anoche?» El otro responde, «No, che, me lo perdí». Después, se despiden con un chau, che. Imagina que cruzas el charco y llegas a Montevideo. En un almacén de la ciudad vieja, otro par de amigos se dicen che exactamente igual. Ahora, viaja al otro lado del mundo. Llegas a Valencia, España. En el estadio de Mestalla, los hinchas del Valencia Club de Fútbol gritan che, che, che alentando a su equipo. ¿Qué carajo tiene en común un argentino, un uruguayo, un valenciano y un revolucionario cubano con barba? La palabra che. Una interjección de apenas 3 letras que significa cosas distintas según el tono, el contexto y el país. Puede ser un saludo, un llamado de atención, una expresión de sorpresa, un sinónimo de chico, o el apodo de uno de los personajes más famosos del siglo XX. Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy continuamos nuestra serie Historia Oculta del Lenguaje con la palabra más representativa de los argentinos, el che. Vamos a desenterrar su origen valenciano, su hermano italiano, su posible raíz indígena y su transformación en símbolo mundial gracias a un médico rosarino que cambió la historia. Porque después de este episodio, cada vez que digas che, lo vas a decir sabiendo que esa palabra viajó desde el Mediterráneo hasta el Cono Sur y después dio la vuelta al mundo. Capítulo 1. El che valenciano, la cuna mediterránea. A la ciudad de Valencia, en la costa mediterránea de España, se la conoce como la tierra de los che. No es un apodo moderno. Es una identidad que viene de siglos atrás. En sus calles es común ver tiendas, clubes e instituciones que llevan ese nombre. El Valencia Club de Fútbol, el equipo de la ciudad, es conocido como el equipo Che. Tienen un canal de televisión llamado Che y hasta una revista llamada Che, Che, Che. ¿De dónde viene esta expresión? La palabra che se utiliza en Valencia desde hace varios siglos, tanto en su versión catalana se como en su versión castellana che. Se usa para enfatizar algo, expresar enfado o simplemente como muletilla sin significado aparente. Los valencianos dicen, che, ¿qué fas?, que significa ¿qué haces?, che, bon día que es buenos días, o che, qué mala suerte. La filóloga e historiadora Inés Zelaya explica que es muy probable que la expresión viajara con los emigrantes que llegaron a Argentina. ¿Las cifras? Entre 1857 y 1935, casi 3 millones de españoles arribaron a Buenos Aires. A ellos hay que sumarles el posterior exilio republicano de la Guerra Civil Española. Valencia fue capital de la República y muchos valencianos tuvieron que marcharse. Hasta el escritor estadounidense Ernest Hemingway notó esta obsesión por el che. Cuando llegó a Valencia para cubrir la Guerra Civil Española, una de las cosas que más le llamó la atención fue el uso constante de la expresión. En su novela ¿Por quién doblan las campanas?, uno de sus personajes describe la ciudad: las gentes no tienen modales ni cosa que se les parezca. No entendía lo que hablaban. Todo lo que hacían era gritarse, che, los unos a los otros. Capítulo 2. El che italiano, el hermano veneciano. Algunos filólogos italianos también reclaman la paternidad del che y sitúan su nacimiento en Venecia, cuna del cocoliche, un dialecto que transmitió muchas palabras al lunfardo, la jerga que nació en los bares bonaerenses. El vocablo italiano, que también se usa en la región de Lombardía, se escribe ce y tiene los mismos usos que el argentino y el valenciano. Es un llamado de atención, una expresión de sorpresa, una muletilla sin significado concreto. La conexión italiana es particularmente relevante si consideramos las cifras de inmigración. Entre 1814 y 1970, llegaron a Argentina alrededor de 6 millones de inmigrantes italianos, conformando la comunidad europea más grande del país. ¿Y qué tiene que ver Italia con Valencia?
La filóloga Inés Zelaya señala que tanto el Reino de Valencia como las Islas Baleares, Cerdeña y buena parte de la actual Italia pertenecieron durante 4 siglos a la Corona de Aragón. En Cerdeña, por ejemplo, se conserva la expresión ce, que se pronuncia che y que se utiliza para expresar sorpresa. Así que el che es, en cierto sentido, una palabra errante que cruzó el Mediterráneo antes de cruzar el Atlántico. Un dialecto que unió costas antes de que existieran los estados nacionales. Capítulo 3. El origen indígena, la teoría mapuche y guaraní. No podemos hablar del origen del che sin mencionar la teoría que más circula en el sentido común argentino, su posible origen en las lenguas indígenas del continente. En guaraní, una de las lenguas originarias más extendidas en el norte de Argentina, Paraguay y Brasil, che significa yo y también se utiliza como el posesivo mi. Sería entonces una palabra con un sentido completamente distinto al actual, pero con la misma forma. Otra teoría apunta al mapuche o mapudungún, la lengua de los pueblos originarios de la Patagonia y parte de Chile. En mapuche, che significa gente o persona. El nombre mismo mapuche combina mapu, tierra, y che, gente de la tierra. Sin embargo, el filólogo venezolano Ángel Rosenblatt, autor de libros como Origen e Historia del Che Argentino, descartó esta opción. ¿Su argumento? El escaso contacto entre los porteños de Buenos Aires y las comunidades indígenas. La ciudad-puerto estaba mucho más conectada con Europa que con el interior del continente. Pero Rosenblatt no se quedó solo en la crítica. En sus investigaciones encontró un punto de conexión fascinante entre el che mediterráneo y el rioplatense, el truco, un popular juego de cartas en Argentina y Uruguay que también se practica en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Allí se le conoce como truc y es prácticamente desconocido en el resto de España. Este hallazgo sugiere que los inmigrantes valencianos no solo trajeron su palabra, sino también sus juegos, sus costumbres y su forma de relacionarse. Capítulo 4. El diccionario del siglo XIX, la prueba definitiva. Si aún quedan dudas sobre el origen del che, existe una prueba contundente que las disipa. En el año 2006, la Academia Argentina de Letras rescató un manuscrito olvidado durante 130 años, el primer diccionario de argentinismos, escrito entre 1873 y 1879. Entre las más de 1200 palabras que contiene, aparece una entrada clave. Según este diccionario, che es una partícula araucana, mapuche, que significa hombre. Pero aquí viene el dato interesante. También registra que los argentinos ya la usaban con el sentido actual de interjección, como llamado de atención. Lo que este hallazgo sugiere es que el che argentino es una palabra mestiza. Tiene una raíz indígena, mapuche, pero fue moldeada y popularizada por la inmigración europea, especialmente la valenciana e italiana. No es puramente de un lado ni del otro. Es, como los argentinos, una mezcla. El lingüista Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras, explicó que el diccionario fue escrito por un grupo de intelectuales que se reunía cada sábado en la casa del poeta Rafael Obligado, en el tercer piso de la calle Tacuarí 17, en Buenos Aires. Allí, entre mates y asados a medianoche, surgió la primera recopilación sistemática del lenguaje argentino. Capítulo 5. El Che Guevara, el apodo que dio la vuelta al mundo. No podemos hablar del Che sin dedicarle un capítulo a quien lo convirtió en un símbolo global. Ernesto Guevara de la Serna nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. ¿Por qué le decían Che? Porque usaba esa expresión constantemente. En Argentina, es la forma más natural de llamar la atención de alguien, de dirigirse a un amigo, de iniciar una conversación. Cuando Guevara viajó por América Latina y luego se instaló en México y Cuba, llevó consigo esa muletilla tan argentina. Sus compañeros revolucionarios empezaron a llamarlo Che como apodo, y el nombre le quedó pegado para siempre. Es que Che era más que un apodo, era una declaración de origen. Cada vez que alguien lo llamaba así, le recordaba que era argentino, que su forma de hablar era distinta, que venía del sur del continente. Pero hay una ironía en esta historia.
Mientras que en Argentina che es una palabra cotidiana, casi insignificante, en el resto del mundo che se convirtió en un símbolo de revolución, de rebeldía, de lucha contra el imperialismo. La cara del Che Guevara estampada en camisetas, banderas y pósters es una de las imágenes más reconocidas del siglo XX. ¿Qué pensaría el Che de esta transformación? Es difícil saberlo. El escritor guatemalteco Mario Roberto Morales sugiere que si Ernesto Guevara viera la transformación de su memoria y de su figura, posiblemente enfurecería al ver su cara repetida hasta la saciedad en camisetas de todos colores, en platos, pocillos y demás. Capítulo 6. El Che como símbolo de identidad. Hoy, el Che está tan arraigado en el habla argentina que la Real Academia Española lo reconoce oficialmente como una interjección utilizada en Argentina, Paraguay y Uruguay para llamar, detener o pedir atención a alguien, o para denotar asombro o sorpresa. Pero su uso varía según el país. En Argentina, es cotidiano, casi inconsciente. Se usa para empezar una conversación, che, ¿cómo andás? Para pedir algo, che, pásame la sal. Para expresar sorpresa, che, no sabía. O simplemente como un comodín que llena silencios. En Uruguay, es igual de común. De hecho, algunos lingüistas sostienen que el che rioplatense es compartido por ambas orillas del Plata. En Paraguay, también se usa, aunque allí el guaraní tiene más influencia en el habla cotidiana. El che es mucho más que una palabra. Es un marcador de identidad. Cuando un argentino viaja al extranjero y dice che, inmediatamente lo reconocen. Es como si llevara un cartel colgado que dice soy de acá. Sí. La ¿Sos filóloga argentina? Inés Zelaya lo Qué resume gracioso. así. Sí, El qué casualidad. che Soy es de una Buenos palabra Aires. Soy de errante Buenos Aires. que Yo ha también. cruzado culturas y océanos. Sí. Ya no solo forma parte de la historia del Mediterráneo, sino del cono sur de América. Conclusión. La palabra que viajó y nos encontró. La palabra che empezó siendo una interjección valenciana, probablemente con raíces árabes en el suf, que significa mira. Cruzó el Mediterráneo hacia Italia, donde se convirtió en ce. Llegó a Argentina los barcos de inmigrantes, se mezcló con el che mapuche que significa gente y con el che guaraní que significa yo, y se convirtió en la palabra más argentina de todas. Después, un médico rosarino la llevó consigo en su viaje revolucionario. En México, en Cuba, en Bolivia, la palabra che dejó de ser solo una muletilla y se convirtió en un apodo. Y ese apodo se transformó en un símbolo global. Hoy, el che es una palabra que no conoce fronteras. La dicen los hinchas del Valencia en Mestalla. La dicen los amigos en un bar de Buenos Aires. La dicen los revolucionarios que admiran al Che Guevara. Y la dicen los argentinos en cualquier lugar del mundo, como una forma de reconocerse entre sí. Próximo episodio de la serie Historia Oculta del Lenguaje. Así que la próxima vez que digas che, recordá, esa palabra tiene una historia de siglos. Nació en el Mediterráneo, cruzó el Atlántico, se mezcló con lenguas originarias, se hizo argentina, y después se volvió mundial. Y si alguien te pregunta por qué los argentinos decimos tanto che, le podés contar esta historia. Che. Che, es la historia, ¿no? Che. Próximo episodio de la serie Historia Oculta del Lenguaje. Los orígenes ocultos del lunfardo. De los conventillos a la literatura. Las palabras que nacieron en el arrabal y se volvieron poesía. Suscríbete y activa la campana. No te pierdas nuestra serie sobre las palabras que usamos sin saber de dónde vienen. Compartí este video con un amigo y decile che, mira esto. Che, mirá cómo comés las facturas. Callate, envidioso. Están buenísimas. Truco, quiero truco. Dale, a ver si te animas. ¡Quiero envido! Che. Che, es la historia, ¿no?